Como el agua, clara y pura, corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. No hay dolor que no sea tuyo, no hay sufrir sin compartir. Se ha de tener un orgullo, saber dar sin recibir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Como el sol cálido ardiente le da su luz a una flor, desprendido, complaciente, ha de brindarse el amor, sí. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Verás lo bello del mundo cuando más amor le das, Y su esplendor más profundo cuando vivimos en paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Ayer sentado en el campo donde mi verso cultivo, una paloma volando me trajo un ramo de olivo. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Largo ha de ser el camino, con un esfuerzo tenaz, pero hermoso su destino, edificando la paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Su brillo será de oro, su belleza de marfil, lleno de luz y decoro, se ha de andar el porvenir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. ¿Cómo te pareció? Me pareció maravilloso. La cabeza lo único que hay que tenerla es sobre los hombros.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos conversando en Voz para el Cambio con José Duarte. A propósito, don José Duarte, ahí escuchábamos, veíamos una canción como El agua pura y clara, de la autoría de Antonio Guerrero, uno de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Si pudiéramos hablar algo de la calidad humana de estos 5 hombres cubanos que guardan prisión en los Estados Unidos desde el 12 de septiembre del año 1998, hace ya 14 años y pronto van a cumplir 15 años encarcelados. La calidad humana de estos hombres, don José Duarte. Sí, mira, estos 5 hermanos nuestros, estos 5 héroes, como que es lo que realmente son para nosotros. Desde el punto de calidad humana hay que decir que todos ellos tienen, en primer lugar, un nivel escolar muy alto. Todos tienen distintas carreras que han estudiado. Los 5 podemos decir que son escritores. Los 5 han escrito sobre unas cosas, sobre otras. Tienes como a Tony, que los poemas de Tony, tienes los dibujos de Tony, tienes los de Gerardo, los escritos de René, las canciones y escritos de Ramón, el propio Fernando. Es decir, que son 5 personas, 5 compañeros que tienen una calidad humana muy, muy alta. Los motivos de su encarcelamiento en los Estados Unidos, los reclamos del pueblo cubano, la perspectiva del proceso. Sí, mira, en primer lugar, porque ellos cuando fueron apresados en Estados Unidos, las informaciones y la tergiversación de las informaciones de lo que realmente representaban ellos, como es natural, la hacían. Y decían que estaban espiando a los Estados Unidos. Ellos no estaban espiando a los Estados Unidos. Ellos estaban infiltrados en los grupos terroristas que constantemente nos estaban haciendo, y nos siguen haciendo todavía, atentados, agresiones a nuestro país, a las instalaciones de nuestro país. Desde épocas, desde el mismo triunfo de la revolución prácticamente. Y estos compañeros estaban en eso, alertando, ayudando para que no se produjeran más muertos. Y ellos incluso alertaron, y nuestro gobierno alertó al propio gobierno de los Estados Unidos de cosas, de hechos que se iban a producir contra los propios Estados Unidos. Y ahí es el momento en que los Estados Unidos, investigando estos casos, los cogen presos, y desde esa época, como tú decías, se van a cumplir 15 años ya, fueron condenados injustamente porque ellos no hicieron nada en contra del gobierno ni del país de los Estados Unidos, y no fue sencillamente contra los grupos terroristas que están en Estados Unidos y que nos agreden constantemente, y de los cuales tenemos que cuidarnos como es natural. Y eso es lo que... Cambiemos la orientación del tema, don José Duarte. Laboralmente usted está ahora ocupado en la subdirección de la editora política del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La editora política. ¿Qué tiempo tiene esta editora funcionando como tal? ¿Cuál es su línea editorial o qué tipo de
de publicaciones hace y qué sentido tiene una editora política? Mira, el día 1 de abril la editora política cumplió 50 años de creada, de su fundación. ¿Tiene resultados que ofrecer? Nosotros tenemos como resultados durante estos 50 años con un promedio de 60 o 70 ediciones anual. Ediciones decimos libros o decimos afiches. Libros. No, estamos hablando de libros. Porque ¿qué pasa? La editora política no es como las demás editoras de publicaciones que existen. La editora política es producto de la fusión de dos editoras anteriores. Una que era la original editora política de publicaciones, de libros, y la editora de propaganda gráfica, que es la que se dedica a la parte de la propaganda, campañas de propaganda, campañas de bien público, exposiciones, afiches, murales, vallas, todo eso lo hace la editora política. Lo hace la editora política. Entonces, eso hace... Es decir, en Cuba no se coloca un afiche, un mural que no lo vea la editora política. No, los murales son, cada institución tiene sus murales. Lo que nosotros ponemos es lo que tú ves en la calle, las vallas. No sé si ustedes le llaman vallas también. Sí. Las vallas, esas son vallas que sí se elaboran en la editora política. ¿Un artista plástico en Cuba puede ir, tomar una pared pública y hacer un mural? Sí, ahora se han hecho muchos. Pero lo hace claro, eso no tiene que ver con nosotros. Yo digo en el término de su realización. Sí, lo puede hacer. El actor soñó y se imaginó hacer un cuadro y fue a una pared pública y lo hace. Sí, no tiene que pedirle permiso a nadie, ni al dueño de la pared. No, sí tiene que pedirle. Tiene que pedirle porque no va a aparecer una pintura ahí de un día para otro y que sea la pared de tu casa. Hay que pedir la pared, una pared de una casa, tiene que pedirle como elemental al dueño de esa casa. Aquí no se pide, aquí la gente hace cualquier cosa. Pero es elemental. Ahora nosotros tuvimos, ahora hace poco, se pintaron muchos murales. ¿Y los libros que ustedes publican? ¿Son de Fidel? ¿Pueden publicar un libro mío? ¿Pueden publicar un libro comercialmente? Sí, nosotros tenemos un plan de publicaciones para el año. ¿Tienen su propia imprenta? La publicación es nuestra. El perfil nuestro es un perfil, como tú ves, desde el punto de vista político, económico y filosófico. O sea, nosotros... Ideológico, sí, pero bueno, el carácter de esos libros, unos tienen carácter político, otros son libros económicos, otros son libros filosóficos, otros son de historia. ¿De Martí han publicado en algún momento? Sí, mira, ahora mismo tenemos un libro nuevo de Martí. 3 mujeres en la vida de José Martí. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Ramiro Valdés Galarraga. Ramiro Valdés. No el comandante. No el comandante. No, es un escritor muy bueno. ¿Hijo de Ramiro Valdés el comandante? No, familia. Y es una persona bastante mayor ya. Bastante mayor. Y él tiene muchas publicaciones sobre Martí. Es un diccionario martiano muy bueno, que a mí me lo han pedido aquí y yo no he podido conseguir. ¿Ustedes como editor han publicado en alguna ocasión un libro de un autor extranjero que no sea cubano? Sí, cómo no. Nosotros, por ejemplo, el año pasado yo traje un libro que en 2 tomos, de un libro que lo elaboraron 2 amigos nuestros, un matrimonio de Uruguay, que hace el relato y recoge toda la información de cuando el Che fue a Punta del Este. Pero era sobre el Che. No, sobre sí. Y si yo le envío a ustedes un libro político sobre Duarte, también se analiza la posibilidad de hacerlo. Porque Cuba Juan Pablo Duarte no es conocido. No es conocido, pero eso pero tenemos un embajador ahí en Cuba, nosotros en La Habana. Sí, cómo no. Es raro que Fidel, siendo un hombre humanista, amigo de los dominicanos, caribeño, de un pensamiento universal, no se haya preocupado porque el pueblo cubano conozca más a fondo el pensamiento de Juan Pablo Duarte.
Parece que Fidel se quedó en la preocupación de que se conozca a Juan Bosch, que es el único gran dominicano sobre el que se ha escrito o se ha publicado en Cuba. Se ha publicado sobre Juan Bosch. Pero bueno, se puede hacer. Lo de sobre Duarte se puede hacer también, igual que se hace sobre Bosch. Y quizás pues me pongo a pensar y te busco otro ejemplo que pudieran, sobre Bolívar, por ejemplo. A propósito, don José Duarte, siendo usted un funcionario del Partido Comunista de Cuba, su director de la editora política de La Habana, me voy a atrever a hacerle en nombre de este espacio una propuesta, una sugerencia o quizá una solicitud. Ahí en La Habana, en la Avenida de los Presidentes, o Paseo de los Presidentes, que allí he encontrado una estatua, un busto a Salvador Allende, a Eloy Alfaro, a Torrijos, a Bolívar, a Benito Juárez, y sin embargo, Eloy Alfaro, sí, el ecuatoriano, se lo comuniqué, una personalidad, una luz tremenda, Eloy Alfaro, aquel que intercedió ante la Reina de España para que reconociera la libertad, la independencia de Cuba, muy interesante, siendo el presidente de Ecuador, un general de muchas luces, con su machete ahí. Sin embargo, ahí en esa avenida no encontramos ni el rostro de Juan Pablo Duarte, ni el de Camaño, ni el de Juan Bosch. Es decir, un presidente dominicano no tiene presencia en esa avenida. Sí, yo pienso que pienso que ustedes deben repensar esto y ver esta sí. posibilidad. Yo creo que la recomendación es buena y la vamos a transmitir. Que puede ser el presidente Camaño, sí, con todo el ejemplo y el simbolismo de Camaño. O puede ser el de Duarte, padre de la patria. Pero bueno, Duarte no fue formalmente presidente de la República Dominicana, aunque fue su fundador. Puede ser el rostro de Camaño. Sí, yo creo aunque que sí. Si se hace en vida de Fidel, él se va a inclinar por Juan Bosch. Yo creo que sí. Bueno, lleve usted la inquietud nuestra. Vamos a llevar la inquietud. Y como este programa se ve en Cuba, recomendación. los que tienen la posibilidad de decidir en Cuba, el caso del camarada Raúl Castro, pues ojalá tome en cuenta esto y que en esa avenida Paseo de los Presidentes se levante allí un busto al presidente Camaño, a ese presidente que enfrentó el siglo pasado al ejército más poderoso del mundo, como el de los Estados Unidos, o el de Gregorio Luperón, que en el siglo XIX enfrentó para ese entonces al ejército más fuerte del mundo, que era el español. Don Duarte, volvamos al tema de la cultura. Sí. Estudios superiores en Cuba, las universidades en Cuba. En el caso nuestro tenemos más de 40 universidades privadas donde hay que pagar mucho billete para poder cursar una carrera en estas universidades. En el caso de Cuba, los estudios superiores, ¿en cuáles universidades se pueden cursar? Y la especialización o la descentralización de la universidad en Cuba. Mira, como conversábamos anteriormente, en Cuba tenemos universidades en todas las provincias, en primer lugar. Estas universidades tienen determinadas materias. Por ejemplo, universidades para estudios de medicina los tenemos en todas las provincias. En todas las provincias hay. Universidades de periodismo, en casi todas las universidades las tenemos también. En casi todas las provincias. Y el resto de la ciencia, todo. Hay universidades en todos los lugares, de todo tipo. ¿Y de agronomía? De agronomía. ¿Y cómo que el campo cubano no está sembrado por todas partes con tanto agronomía? No, pero bueno, que exista agronomía no quiere decir que necesariamente tiene que haber los campos sembrados. Ustedes exportan médicos y exportan entrenadores deportistas, exportan maestros, no exportan agrónomos. Porque en Haití hay que sembrar. Sí, pero mira, Alfonso, ¿qué pasa? Tú me decías que el campo de Cuba que no estaban sembrados. Es verdad que hay campos que no estaban sembrados, pero eso te da una idea del desarrollo de una revolución y lo que logra una revolución. Porque en el campo anteriormente estaba el padre y tenía 2 hijos y él cultivaba la tierra, producía, hacía que la tierra produjera y los 2 hijos relevaban al padre en el campo. Se quedaban en el campo. Se quedaban en el campo. Ya no se quedaban en el campo. Pero cuando triunfa la revolución, esos 2 hijos tuvieron posibilidad de ir a un estudio superior. Y se fue quedando el campo solo. Y entonces ya, si esos 2 hijos se hicieron médicos, se hicieron ingenieros, no van a ir a trabajar. A sembrar batata o boniato, como dicen ustedes. Exacto.
Entonces, esa fue una realidad en el campo del principio de la revolución, porque es que todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar, entonces nadie tiene la posibilidad de quiere quedarse. Entonces, no hay nada tan bueno en la vida que no tenga algo malo. Porque la posibilidad de estudiar y superarse en términos científicos, en términos profesionales, entonces genera un efecto negativo de un déficit de fuerza de trabajo en el campo. Y si no siembran batata y entonces, yuca, ¿cómo comen? Si tienes bloqueo y no puedes tener la posibilidad de un tractor, de equipo de roturación, de fertilizantes, que es muy importante. Volvamos a la universidad, a estudios superiores. Sí. La posibilidad de la gente de prepararse en tercer grado con una maestría, con un doctorado, aquí es muy caro. No, allá es gratis. Es decir, yo cubano quiero hacer un doctorado en X materia, tengo la posibilidad de hacerlo gratuitamente. Sí. ¿Y quién lo paga? Por ejemplo, lo paga el Estado prácticamente, de que lo paga. Hay cursos. ¿Qué todo va a quebrar entonces? Hay cursos, no, hay cursos porque además indudablemente eso se repone de otra forma. Yo te diría, yo tengo graduados que han terminado y han empezado a trabajar con nosotros. Esos graduados, digamos, de comunicación social. Y ese graduado de comunicación social, después que empezó a trabajar, pide permiso y está haciendo una maestría. O pide permiso y está estudiando, especializándose en inglés, en francés. ¿Y le dan el permiso? Se le da el permiso. Y se le da el permiso. Claro, no quiere decir que deje de trabajar, sino que le da el permiso para las horas que le corresponden. ¿Y después que tiene la maestría hecha, se queda en esa plaza de trabajo? ¿Se va? Se va o mejora en el trabajo. Porque es posible que tenga un trabajo que tiene la posibilidad de mejorar desde todos los puntos de vista, de mejorar desde el punto de vista económico y de mejorar desde el punto de vista de su estatus allí dentro del centro. ¿Y es verdad que la salud es gratis en Cuba? Gratis completamente. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. ¿Una cirugía, un trasplante de un órgano? Yo le decía, yo no recuerdo, hace 2 o 3 años, conversando con una persona aquí, amigo que me preguntaba, yo le decía, mira, una persona va por la calle en Cuba, le da un dolor y cae. Lo recogen inmediatamente, porque lo recogen inmediatamente en un auto y lo llevan a un hospital, y cuando llega al hospital no le preguntan nada más que el nombre y la dirección. Aquí le piden el seguro. Sí, no, allí no le piden nada, nombre y dirección, porque si hay que avisar a un familiar, localizar a la familia, por ahí es donde se ve. Y además de eso, si se requiere incluso hasta de un trasplante, le hacen el trasplante. Pero no le pregunta si pertenece a un partido o a otro partido, ni si tiene seguro médico. No, eso no existe. Eso no existe. Y los medicamentos, sí, te dan determinados medicamentos y otros medicamentos hay que comprarlos, pero con precios muy, muy bajos. Aquí lo llevan a usted a una clínica de emergencia y si no tiene seguro médico hay que llamar seguro a ver si lo autoriza. Y si no hay que depositar 20 o 40 mil pesos. Y mientras eso no está, no empieza la atención médica. Lo dejan ahí en una camilla y son muchos los pacientes que aquí se han muerto por eso. Porque si no hay una especie de depósito de dinero, 20, 40, 50 mil pesos, no empiezan a trabajar los médicos. La clínica sí que funciona. Nosotros tenemos una compañera que trabaja con nosotros, y ella hace como un mes se le presentó un dolor. Una muchacha joven, 20 y pico años. La llevaron para el hospital a las 3 de la mañana y a las 6 ya estaba operada. Un apendicitis. ¿Y los médicos estaban ahí? Sí, pues, ¿O lo llamaron? No. Ahí se dan las dos cosas. Hay médicos de guardia. Especialistas. Especialistas de Aquí guardia. los especialistas no hacen guardia. Y entonces hay otros especialistas que no hace guardia, el especialista consultante. Pero hay otros que sí lo hacen, que sí hacen guardia. Pero hay hospitales que tienen guardia permanente. Y hay otros que son equipos que están de guardia localizable. Aquí ni las clínicas privadas hacen cirugía de noche. Ahí sí. Ni de madrugada, ni de amanecer. Ahí sí. Aquí los médicos tienen un horario muy específico. No, allí sí. Allí, a la hora que sea, operan. Aquí la gente se muere así como así. A la hora que sea.
Interesante eso, don Duarte. Son indicadores de un desarrollo o de disminución de pobreza. Además, porque hablamos de pobreza, eso es indicador de pobreza. Como te decía, eso es indicador de pobreza. De que no existe prácticamente pobreza. Cuesta mucho dinero. Y el otro ejemplo que te decía, igual. Allí tú no has visto nunca un niño durmiendo en un parque. Esas especialidades se pueden hacer en las universidades cubanas. En las universidades cubanas. Y si un cubano tiene que irse fuera a hacer una especialidad, ¿el Estado le paga la especialidad? Regularmente. ¿O contratan los especialistas extranjeros para que vengan a impartir en Cuba? No. Los especialistas cubanos van al extranjero a especializarse también, a tomar cursos de reespecialización. Que en este caso no responden fundamentalmente a que el Estado le pague, sino que, digamos, un nefrólogo pertenece a la sociedad de nefrología. Y ese nefrólogo le ofrecen una especialización, digamos, en Francia. Y entonces, a través de esa institución y en las relaciones de esa institución es que se establece el convenio. Es decir, que eso se paga a través de la asociación a que pertenece el especialista. Cada especialista tiene su institución. Nefrología, urología. Duarte, cambiamos el tema. Aquí en la República Dominicana y en el Caribe, sobre todo aquí en Haití, Centroamérica también, el tema del narcotráfico. Aquí toda la semana agarran un cargamento de 1.000 kilos de cocaína, 1.800 kilos de cocaína, 600 kilos de cocaína. Y esto es una frecuente. Una sociedad nuestra abatida por el narcotráfico. Esto mueve mucho dinero, por supuesto. Y hay lavado de activos, como se denomina. Cuba y el narcotráfico. ¿Qué pasa en Cuba con el narcotráfico? En Cuba no hay narcotráfico. Realmente en Cuba se puede dar un caso aislado o dos casos aislados, pero la droga en Cuba no existe como tal. Allí la juventud es una juventud sana, que no, realmente no, la droga no significa nada para ellos. Nosotros tenemos un problema. Cuba es un corredor aéreo. Y ese corredor aéreo o por el mar conlleva a que muchas veces a través de esa vía se lleva la droga a los Estados Unidos fundamentalmente. Y que tú decías que lo que recala en las costas, allí pasa igual. Con un barco es detectado, un barco que lleva droga, y van a parar el barco, y esa gente lo que hace es tiran la droga al mar para que si llegan al barco, el barco no tiene droga, la tiran, entonces el mar se lleva esa droga y recala en nuestras costas, y esa droga se recoge y se incinera como es natural. Don Duarte, se nos van a quedar algunos temas. Por ejemplo, en esa avenida Paseo de los Presidentes, ahí yo observo una juventud con unos aretes, con unos tatuajes, que se reúnen, y uno le queda la sensación de que son cositas raras. Pero hay una vigilancia policial ahí, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. El tema de la corrupción administrativa, corrupción pública, en este país, la corrupción lo acaba todo. La corrupción es la principal fuente de pobreza en la República Dominicana. Corrupción en Cuba. Tal como te decía de la droga, te digo de la corrupción. En Cuba puede existir casos aislados también de corrupción, pero ahí ahí no te vas a encontrar un ministro o un alto funcionario estatal, nadie que se haya hecho rico en base a la corrupción. ¿Le va mal en Cuba a alguien que esté metido en narcotráfico o que esté metido en la corrupción? ¿Le va mal? ¿Le aplican la ley? Sí, cómo no, claro. Porque aquí son los generales y los altos oficiales que andan metidos en el tema del narcotráfico. No. Y el narcotráfico la droga allí se le da, ¿no? Los tribunales son implacables con eso. Y en la corrupción igual. Hay personas que han caído en determinados problemas de corrupción y están presos. Con estos jóvenes que están ahí en la avenida Paseo de los Presidentes, no hay un plan de reeducación porque son jóvenes que se ven medio raros. No, pero eso con aretes, con tatuajes, cosas, y un peinado raro ahí. Pero no, si tú vas si tú te sientas con esos jóvenes, porque esa es su forma, ese es su actuar.
Pero es una Pero minoría, todos parece esos que hay algo raro ahí. Sí, correcto, pero tú ves todos esos muchachos y tú hablas con ellos, te sientas, y todos tienen nivel escolar, o todos están estudiando, Están estudiando. o todos, si no están estudiando, algunos tienen su trabajo.